¿Cuál es en mí la vida de la gracia y todo lo demás que trae? Porque claro, con la gracia, como hemos dicho antes, viene la filiación adoptiva. Si no tengo gracia, no soy hijo. Si no soy hijo, no tengo gracia ninguna. O sea que una cosa va con otra. ¿Y cómo va todo ese organismo ahí? ¿Qué pasa? Porque Cristo tenga la gracia de unión y la gracia capital está muy bien, pero es que esa significa que yo tengo la gracia santificante. ¿Cómo la tengo? Miren, la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma se llama en teología gracia increada, porque esa es la vida de Dios desde que Dios es Dios, como decimos en Castizo, de toda la vida de Dios. O sea, nunca está mejor dicho eso, que de toda la vida de Dios, porque la eternidad de Dios es vida. El pueblo es muy sabio, de toda la vida de Dios. Desde que Dios es vida, y es eternamente. Bueno, pues eso es la gracia increada, porque a Dios no lo ha creado nadie. Esa es la inhabitación trinitaria. Pero esa gracia increada supone que en el alma del hombre tiene que haber una gracia creada por Dios, para que pueda, digámoslo así, caer el mismo Dios. Pero tiene que haber una gracia creada. O sea, dice Santo Tomás de Aquino, que está siempre genial, el tránsito, el paso de la no posesión del Espíritu Santo a la posesión del Espíritu Santo no se explica sin un cambio real que tiene que darse en lo que se da o en quien lo recibe, como en lo que se da, o sea, cuando de no tener una cosa a tener se pasa a tenerla, es porque cambia o el don o cambio yo. Como el don no puede cambiar porque el Espíritu Santo es inmutable, ¿quién es el que cambia? El hombre, el alma. Y dice Santo Tomás, el alma experimenta una mutación que la capacita para recibir al Espíritu Santo. Y ese cambio, esa mutación, esa transformación que experimenta el alma, la experimenta por una cualidad creada, por algo que Dios ha hecho para cambiar a esa alma. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho para que yo de hijo de ira pase a hijo de Dios? La gracia santificante, sin la cual yo no podría tener al Espíritu Santo. Y por eso la llamamos gracia creada, porque Dios la ha hecho para mí. Él a sí mismo no se ha hecho, por eso a su inhabitación trinitaria la llamamos gracia increada. Y la llamamos también gracia santificante, porque es la que formalmente nos santifica, nos hace hijos de Dios por adopción. Y fíjense, en este sentido, para nosotros es más importante, más preciosa, vale más la gracia santificante que la propia inhabitación trinitaria. ¿Por qué? Porque la inhabitación trinitaria de suyo vale infinitamente más, de suyo, porque es increada. Porque la inhabitación trinitaria es el mismo Dios. Pero la inhabitación trinitaria a mí no me santifica formalmente, o sea, de una manera intrínseca, no me santifica porque el mismo Dios no puede ser forma de una criatura, porque la forma constituye una parte de ese ser, de esa criatura, y Dios no puede ser parte de ningún ser creado. Entonces, la inhabitación trinitaria vale infinitamente más en sí misma, pero en mí mismo me importa más la gracia creada, porque es la que me hace hijo de Dios. Y sin la gracia creada no tengo la inhabitación. Es necesaria la gracia que Dios ha hecho para venir Él a mí.
Él vale más, claro, nada vale tanto como Dios, pero a mí lo que me interesa es la gracia creada con la que puedo tener la inhabitación. Vamos a leer, más que a leer, a resumir alguna cosita de un librito precioso, maravillosamente teológico, muy hondo, pero muy fácil de leer y de entender, que en su tiempo tuvo mucho éxito. Yo tengo aquí una edición de 1936, no sé si después habrá habido alguna, del fundador del apostolado de la oración, que tanto bien ha hecho, que es el jesuita padre Enrique Ramier. Y propiamente no es el fundador, pero es el que dio forma al apostolado de la oración. Y habla de la vida. Este librito se titula El corazón de Jesús y la divinización del cristiano. Fácilmente lo tengan por ahí en su biblioteca. El corazón de Jesús y la divinización del cristiano. Y habla de la vida. Y dice, va por estratos, digamos así, de menos a más. Primero, la vida en general. ¿Qué es la vida? La vida es el movimiento. Si no hay movimiento, no hay vida. Pero no todo movimiento es vida, porque el agua de un río se mueve y ahí no hay vida. La piedra puede moverse si yo la lanzo y ahí no hay vida. ¿Dónde hay vida? En aquel ser que se mueve por sí mismo, que es principio de su movimiento. Por eso hay vida en los seres vivos que decimos. ¿Cómo puede ser esta vida? Vamos de menos a más. La vida vegetativa. ¿Cuál es esta vida? Pues la que hay en un germen, en una semillita, que se siembra y poco a poco, por la luz, por el agua, por la humedad del aire, pues se va dando en esa semilla como un movimiento interno, se va produciendo una vida y poco a poco esa vida se va mostrando en toda su fecundidad y sale el botoncito verde y salen las ramitas y sale el árbol. Ahí hay vida. Pero es la vida en el grado ínfimo, es una vida que llamamos vegetativa. Ahora bien, es una vida que pone a una humilde florecita por encima de un diamante, por muy precioso que sea el diamante, porque el diamante no tiene vida, no tiene movimiento interno, es una piedra. Y una plantita, una florecita, una hormiguita, aunque la hormiga es superior a la flor, ya la veremos, ahí hay vida, vida vegetativa. Segundo grado, vamos ascendiendo, vida animal, mucho más perfecta que la vegetativa, porque los movimientos son más variados. El árbol no se mueve nunca de su sitio, echará flores, echará frutos, durará siglos, pero no hay tanto movimiento como en un animal. El animal no tiene que esperar a que la tierra le proporcione el alimento, sino que él va a buscarlo. Va a buscarlo, se defiende de sus enemigos, ve, oye, palpa, trabaja, sirve al hombre. Entonces la vida animal es más perfecta que la vida vegetativa. Un grado más allá, la vida racional, la vida del alma humana, es incomparablemente más perfecta, porque sus movimientos son más perfectos. El hombre aprende, el hombre entiende, el hombre inventa, el hombre conoce la razón de las cosas, la voluntad del hombre es poderosa. Pues esta es la vida racional. Solo hay una vida superior a la racional del hombre, que es la vida racional del ángel, porque es espíritu puro. Pero vamos todavía más allá de la simple vida, de la vida vegetativa, de la vida animal y de la vida racional. Y entonces nos elevamos a la vida sobrenatural. El cristiano está en un nivel muy superior al del simple hombre sin bautizar. Un niñito que acaba de ser bautizado vive una vida que está muy por encima de un premio Nobel que sea ateo,
porque es una vida meramente racional, pero no es sobrenatural. Entonces, ¿en qué consiste esta vida sobrenatural, esta vida divina? Hemos dicho que la vida es movimiento, que la vida es acto. ¿Qué es la vida sobrenatural? La capacidad de producir actos y movimientos divinos. Divinos. Por perfecta que sea una criatura, es siempre limitada. Por lo tanto, está a una gran distancia, una distancia infinita de la esencia divina, que es infinita. Al crear a esa criatura, Dios la puso fuera de sí mismo. La excluyó de las relaciones de las tres divinas personas que constituyen la vida íntima de Dios. Esas relaciones que nadie puede llegar a conocer naturalmente, porque en Dios no entra nadie, exceptuadas las tres divinas personas, que son las que se conocen, las que se aman, las que se entienden. Eso es lo que llamamos la vida adintra, las operaciones adintra de la Santísima Trinidad. Nadie puede penetrar en el interior de Dios si Dios mismo no le abre la puerta. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, por el bautismo, aunque sea un niño pequeño, recibe el poder de conocer estas verdades sublimes, estos secretos de Dios, que el ángel mismo no podría adivinar, porque a la inteligencia natural humana se le añade una inteligencia sobrenatural, se le da la luz de Dios, el conocimiento de Dios. Y entonces podemos conocer, dentro de nuestra limitación y a nuestra distancia infinita, podemos conocer, entre comillas, aquí en la tierra, el misterio de la Santísima Trinidad con la luz de la fe. Esta mañana hemos celebrado la Santa Misa y la liturgia ha expresado, ha balbucido un poco de ese misterio. ¿Por qué? Porque el hombre lo ha conocido por la inteligencia sobrenatural. En el cielo lo conoceremos cara a cara, y aún así tampoco lo conoceremos completamente. Enteramente el misterio de la Santísima Trinidad no lo conoce ni la Santísima Virgen, porque solo se conocen las tres divinas personas perfectamente. Pero a nosotros se nos ha revelado en la capacidad de nuestra inteligencia. Pues bien, esa es la vida suprema de todas las vidas, la vida divina, la vida sobrenatural. Y acceso a esto nos lo da la gracia, porque la gracia nos deifica. Y la palabra deificación es la única que expresa realmente lo que tendría que ser la identidad del cristiano. Un hombre deificado, divinizado. Porque muchas veces hablamos de la vida sobrenatural, la vida sobrenatural. No es tan perfecta la expresión, dice el padre Ramier. Tendríamos que hablar, cuando uno va al confesor, al superior, al director espiritual, ¿cómo va tu vida interior? ¿Cómo va tu vida sobrenatural? Tendríamos que decir, ¿cómo va tu vida divina? O mejor dicho todavía, ¿cómo va tu vida? Porque no hay más vida que esa para un cristiano. No es que vaya tu vida de diversión, tu vida de trabajo, tu vida de oración. No, tu vida es tu vida en Dios. ¿Cómo va tu vida? Pues bien, eso es lo que nos da la gracia. El don de la gracia, dice Santo Tomás, que excede la potencia de la naturaleza creada. Porque ¿qué es el don de la gracia? Una participación de la naturaleza divina. Y por lo tanto es imposible que una criatura humana produzca la gracia. ¿Cómo puede el hierro adquirir las propiedades del fuego? Metiéndolo en la fragua, metiéndolo en la hoguera. Y entonces queda el hierro candente, ha adquirido las propiedades del fuego. ¿Cómo puede el hombre adquirir por participación las propiedades de Dios? Metiéndose en Dios. ¿Y qué es lo que nos mete en Dios? ¿Qué es lo que nos injerta en Dios? La gracia santificante,
que es una real participación de la naturaleza divina. Y, por tanto, nos comunica la filiación adoptiva. O sea, nos da la naturaleza de aquel a quien podemos llamar Padre. No nos hace la gracia, no nos hace hijos de Dios por naturaleza en el mismo sentido que lo es Jesucristo. Nuestra filiación es una gracia de adopción. Pero cuidado con esta palabra, que es peligrosa, ¿eh? Somos hijos adoptivos de Dios, somos hijos de mentirijillas. Somos hijos que Dios nos ha dado un carné como si fuéramos sus hijos. ¿Por qué? Porque así son las filiaciones humanas adoptivas. Se adopta un hijo, tú le puedes dar todo tu capital, le puedes dar todo tu cariño, le puedes tratar mejor que a un hijo natural, pero nunca será tu hijo. Nunca por sus venas corre tu sangre. Y nosotros que somos hijos adoptivos de Dios no lo somos de esa manera. Dios nos da su capital, Dios nos da toda su gracia, Dios nos da su herencia, Dios nos llama hijos porque lo sois, dice San Juan. Podemos llamar a Dios Padre, pues en verdad lo somos sus hijos. No es un título jurídico, puramente extrínseco, puramente legal, sino que nos comunica intrínsecamente una realidad divina. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. La exclamación de San Juan es maravillosa. Quiere decir, convenceos de que no es un carné, de que no sois socios de un club, que somos sus hijos. O sea, es como una inyección de sangre divina por nuestras venas, la que corre con la gracia santificante. Nos hace ingresar en la familia misma de Dios. Cristo, hombre, posee por naturaleza la plenitud de esa sangre divina y nosotros la poseemos por infusión, por transfusión, una transfusión de sangre. Pero es de la misma especie. Nuestro grupo sanguíneo es el mismo de Jesucristo. Somos hermanos suyos. Pues bien, Él es el primogénito de muchos hermanos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que de la misma herencia de Cristo, Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre. Esa misma exaltación me la tiene a mí prometida el Padre por haberme injertado en Cristo. No es que Cristo es el mayorazgo, ya lo sabemos, estaría bueno, es el primogénito, es el mayorazgo, pero no es que el Padre diga, para ti ya las escurrajas de la herencia. No, la misma glorificación de Cristo, porque soy hijo en el Hijo. Anda, dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Nos dice Jesucristo, dile a esos pobres que son los soldados de tropa. No, son mis hermanos. Son mis hermanos. Miren cómo lo explica San Agustín. Muchos hombres adoptan hijos porque tienen que suplir el no tenerlos. Pero aquellos que tienen, aunque sea un solo hijo, no adoptan hijos. A veces se dan casos, pero en fin, dice San Agustín que no, que el que adopta hijos es porque no los puede tener. El que tiene, aunque sea uno, no los adopta. Dice además, si tienen un solo hijo, dice San Agustín, no los adoptan porque tendrían que compartir la herencia. Y eso no lo quieren. Así obran los hombres, dice San Agustín en su comentario al Evangelio de San Juan. Dice, así obran los hombres, pero no Dios. El Hijo unigénito que Él engendra desde toda la eternidad, el Hijo único por medio del cual ha producido todas las cosas, lo envía a este mundo, queriendo que no fuese uno solo, sino que tuviese muchos hermanos por adopción. Pues bien, esta prerrogativa, este privilegio, este regalo de la filiación adoptiva, nos eleva a nosotros, pobres hombres, a una dignidad infinita. Una dignidad infinita.
Y es la raíz de la santidad. Porque toda la vida espiritual nuestra no consiste en otra cosa más que en desenvolver poco a poco esta filiación adoptiva que es el germen de una plenitud divina. Esta es la vida sobrenatural del cristiano. Y esto es la santificación, ni más ni menos. Esta es la gracia santificante.